Auxiliar de vuelo exige que hermanos negros cambien los asientos por un pasajero blanco. Luego hacen una llamada y el avión queda en tierra. El aire dentro de la cabina crepitaba de tensión mientras todos los rostros se giraban hacia la confrontación que se desarrollaba en la fila 16. La mano de Malik Jackson temblaba levemente mientras sostenía el teléfono en su oído. Los dedos de su hermana Zora se clavaron en su antebrazo con tanta fuerza que aparecieron medias lunas en su piel. La azafata, Sandra, según su etiqueta de nombre, estaba de pie en el pasillo. Su sonrisa profesional ahora era una línea tensa en su rostro mientras el avión quedaba en silencio. Las conversaciones murieron a mitad de la frase. Los niños dejaron de inquietarse. Incluso el zumbido constante de los motores al ralentí pareció desvanecerse en el fondo cuando la voz de Malik rompió el silencio. Sí, señor. Todavía estamos en la pista. Vuelo 2187 a Atlanta. La voz de Malik, era tranquila, pero tenía un tono que exigía atención. Necesito reportar un incidente de discriminación por parte de uno de sus asistentes de vuelo. A mi hermana y a mí nos piden que cedamos nuestros asientos a un pasajero que llegó tarde, y creo que es por el color de nuestra piel. La cara de Sandra se puso colorada. Señor, eso no es en absoluto. Malik levantó un dedo sin apartar la mirada de ella. El avión está previsto que salga en 20 minutos. Me gustaría hablar con el capitán inmediatamente. Nadie a bordo del vuelo 2187 esa mañana podría haber predicho cómo se desarrollarían los acontecimientos de la siguiente hora, o cómo una simple solicitud de cambiar de asiento revelaría la enmarañada red de prejuicios, malentendidos y conexiones inesperadas que unirían para siempre las vidas de todos los que estaban en ese avión. 3 horas antes, Malik Jackson se había despertado con el olor familiar del café recién hecho y la sensación menos familiar de anticipación. Después de 15 años de trabajar para la misma firma de arquitectura en Chicago, finalmente se convirtió en socio. La cena de celebración con su familia en Atlanta se había demasiado debido a la pandemia y luego a la cirugía de rodilla de su madre. Pero hoy, finalmente, él y su hermana Zora volarían a casa con noticias que harían que los 50 años de sacrificio y lucha de sus padres valieran cada momento. «Estás tarareando», observó Zora, apoyada en el marco de la puerta de su habitación de invitados, con una taza de café en las manos. A sus 34 años, 5 años menor que él, Zora tenía los mismos pómulos afilados y la mirada observadora de su padre, pero se comportaba con la tranquila seguridad de su madre. Sus logros académicos siempre habían eclipsado a los suyos. Un doctorado en sociología y un puesto de profesor titular en Northwestern por 30. Pero nunca lo hizo sentir menos por tardar más en encontrar su sitio. ¿Lo estaba? Malik cerró la cremallera de su equipaje de mano. Supongo que estoy emocionada. Ha pasado demasiado tiempo desde que estuvimos todos juntos. Zora dio un sorbo a su café, observándolo por encima del borde de la taza. Y no tiene nada que ver con poder decirle por fin a papá que Jackson, Williams y asociados ahora serán Jackson, Williams y Jackson. Malik no pudo evitar sonreír. Quizás un poco. Va a estar muy orgulloso. Mal. Su voz se suavizó. Ambos lo están. Lo sé. Malik miró su reloj. El coche debería llegar en 15 minutos. ¿Listo? Zora asintió y luego dudó. En realidad, hay algo que necesito decirte antes de irnos. Iba a esperar a estar con mamá y papá, pero respiró hondo. Me ofrecieron un puesto de profesor titular en Emory para dirigir su nuevo centro de estudios de justicia racial. Malik se quedó paralizado, con la mano aún en la cremallera de su bolso. Atlanta, te mudarías de vuelta a casa. Aún no lo he decidido. Es un gran paso y he logrado mucho en Northwestern. Zora dejó su taza en la cómoda. Pero estar lejos de la familia durante la pandemia me hizo darme cuenta de algunas cosas, como que quizás el éxito no significa mucho si estás demasiado lejos para compartirlo con las personas que más importan. Malik cruzó la habitación y abrazó a su hermana. Eso es increíble. Decidas lo que decidas, estoy orgulloso de ti. Míranos.
Sora rió contra su hombro. Los chicos Jackson, todos adultos y en plena forma. El viaje a Oare pasó rápido mientras comentaban las reacciones de sus padres a sus noticias. Su padre, que había trabajado como repartidor durante 40 años, y su madre, que había enseñado en la escuela primaria mientras los criaba, lo habían sacrificado todo para asegurar que sus hijos pudieran perseguir los sueños que a ellos mismos se les habían negado. Cada turno extra, cada cupón recortado, cada vacación pospuesta, todo había sido por Malik y Sora. ¿Recuerdan cuando papá nos recogía de la escuela en esa horrible camioneta marrón? Sora sonrió al recordarlo. Estaba tan avergonzada. Todos mis amigos tenían autos más nuevos. Esa camioneta pagaba tus clases de preparación para el SAT. Malik le recordó. Y mi campamento de arquitectura. Ahora lo sé. En ese entonces, solo quería desaparecer cuando él llegaba. Sora miraba por la ventana el horizonte de Chicago que se perdía tras ellos. ¿Saben qué es lo que más recuerdo? Como siempre tenía un libro en el asiento del copiloto, siempre leyendo durante su hora de almuerzo o mientras nos esperaba. Decía, nadie podría quitarte la educación una vez que la tienes. Al entrar en la terminal, el caos familiar de Oare los envolvió. El eco de los anuncios, los viajeros apresurados, el olor a café carísimo y comida rápida. Pasaron el control de seguridad con una eficiencia demostrada. Sora siempre un paso por delante, recogiendo las papeleras y sacando su portátil antes de que se lo pidieran. Malik la seguía como siempre. Te traeré algo de desayunar, ofreció Malik al llegar a la puerta de embarque. Lo de siempre. Sí, por favor, y a ver si tienen alguna de esas magdalenas de limón, las que llevan azúcar por encima. Cuando Malik regresó con la comida, encontró a Sora enfrascada en una conversación con un hombre blanco mayor sentado a su lado. Su lenguaje corporal era abierto, comprometido, como el de la profesora en plena actividad, recopilando historias y perspectivas con la misma naturalidad con la que respiraba. Este es mi hermano, Malik, presentó Sora al acercarse. Malik, este es Harold. Vuela a Atlanta para conocer a su primer bisnieto. Felicidades, dijo Malik estrechándole la mano. ¿Niño o niña? Niña, dijo Harold radiante. Sofía Elizabeth nació ayer por la mañana. Tu hermana me dice que eres arquitecta, continuó Harold. El hermano de mi yerno trabaja en la construcción, principalmente en albañilería. Dice que los arquitectos de hoy en día no entienden los materiales como antes. Malik se rió. No se equivoca. Paso más tiempo con modelos informáticos que con materiales de construcción. Es un mundo diferente ahora. Progreso. Harold asintió, aunque su tono sugería que no estaba del todo convencido de que este cambio en particular fuera para mejor. A veces me pregunto si toda esta tecnología nos está haciendo más inteligentes o simplemente facilitando el olvido de lo que una vez supimos. Su conversación continuó agradablemente hasta que empezó el embarque. Harold estaba en un grupo anterior al de los hermanos y se despidió de ellos tocándose el sombrero imaginario. Quizás nos veamos en Atlanta. Seré yo el que mire desconcertado en el bebé. Sección de cada tienda departamental. Mientras se acomodaban en la fila de embarque, Sora le dio un codazo a Malik. Verás, no todos los hombres blancos mayores están anclados en el pasado. Me contaba sobre marchar con el Dr. King en los años 60. Malik arqueó una ceja. Una conversación y tienes la historia de su vida. La gente quiere contar sus historias. Mal. Solo tienes que estar dispuesto a escuchar. Revisó su tarjeta de embarque. Estamos en la fila 16, asiento C y embarcaron sin incidentes, encontrando sus asientos en el centro del avión. Sora en la ventanilla, Malik en el centro con el asiento del pasillo todavía vacío. Malik guardó sus maletas y se acomodó, ya buscando la revista de a bordo. Nunca puedo dormir en los aviones, comentó, hojeando las páginas. Tal vez por fin termine ese libro que me regalaste por Navidad.
Sora estaba a punto de responder cuando un alboroto cerca de la parte delantera del avión llamó su atención. Una mujer blanca de mediana edad con el pelo rubio con reflejos profesionales hablaba animadamente con una azafata. Incluso desde una ala distancia, su agitación era evidente en el gesto de sus manos y la inclinación de la cabeza. Pasajera retrasada, observó Sora. Parece que no está contenta con algo. Malik volvió a su revista. No es nuestro problema. Pero pronto se convirtió en su problema. La azafata, una mujer de unos 50 años con cabello rubio rojizo recogido en un moño apretado, se acercó a su fila con la pasajera agitada a cuestas. Su etiqueta decía Sandra y su sonrisa no llegó a sus ojos. Disculpen. Sandra se dirigió a ellos. Tenemos un problema. Se suponía que la señorita Carrington debía estar sentada con su esposo, pero hubo una confusión con su reserva. ¿Alguno de ustedes estaría dispuesto a cambiarse a la 128B para que puedan sentarse juntos? Sería de gran ayuda. Malik miró más allá de Sandra hacia un hombre bien vestido sentado en primera clase, hojeando su teléfono, aparentemente indiferente al apuro de su esposa. ¿Su esposo está en primera clase?, preguntó Malik. La sonrisa de Sandra se tensó. Sí, pero no hay más asientos disponibles en primera clase. La señorita Carrington se retrasó en el control de seguridad y perdió la oportunidad de subir de categoría. Sora se enderezó en su asiento. Lo siento, pero mi hermano y yo reservamos estos asientos juntos. Viajamos a un evento familiar y necesitamos ultimar algunos detalles durante el vuelo. Lo entiendo, dijo Sandra, aunque su tono sugería lo contrario. Pero el 28B también es un asiento de pasillo, un poco más atrás. Nos ayudaría mucho. ¿Por qué nosotros?, preguntó Malik en voz baja. Debe haber otros pasajeros que viajan solos que podrían estar más dispuestos a moverse. Algo cruzó el rostro de Sandra. Quizás molestia o incomodidad. Ustedes fueron los primeros pasajeros que vi. Si no están dispuestos a ayudar, le preguntaré a alguien más. Pero antes de que pudiera darse la vuelta, la señorita Carrington intervino. Pagué el precio completo de mi boleto, y no es culpa mía que la aerolínea haya reservado más. Debería estar sentada con mi esposo, no relegada al fondo del avión porque esta gente no coopera. La frase «esta gente» quedó flotando en el aire, cargada de implicación. Siguió un silencio. Durante ese momento, Malik sintió una opresión familiar en el pecho. La misma sensación que había experimentado innumerables veces a lo largo de su vida al enfrentarse a las sutiles y negables formas de prejuicio, mucho más difíciles de abordar que la intolerancia pura y simple. Esta gente, repitió Sara en voz baja pero clara. ¿Y qué gente sería exactamente? La señora Carrington se sonrojó. Simplemente me refería a los pasajeros que reservaron sus asientos juntos. Obviamente, repitió Sora sin estar convencida. Sandra intervino. Quizás podamos encontrar otra solución. Señorita Carrington, si me sigue. No, interrumpió la señorita Carrington. Llevo 15 años siendo miembro platino. No me sentaré atrás cuando hay asientos perfectamente buenos aquí mismo. Que se mueva, señaló a Malik. Señora, empezó Sandra. Pero Malik levantó una mano. Está bien. Me moveré. Empezó a recoger sus cosas. Mal lo sabe. Sora susurró con fiereza. No tienes que hacer esto. No vale la pena luchar, dijo Zeta. Malik se puso de pie. Su 1,88 metros, la figura imponente dominaba a las dos mujeres en el pasillo. Pero primero me gustaría hablar con el capitán. Sandra parpadeó. ¿El capitán? Está bastante ocupado con las comprobaciones previas al vuelo. ¿Puedo ayudarla en algo? Preferiría hablar con él directamente. La voz de Malik era firme pero controlada. Se trataba de la política de la aerolínea sobre asientos para pasajeros y la posible discriminación. La palabra discriminación actuó como un hechizo, paralizando a Sandra. El rostro de la señora Carrington se ensombreció.
Aquí no hay discriminación, dijo Sandra rápidamente. Simplemente intentamos acomodar a todos nuestros pasajeros lo mejor posible. Entonces no le importará si lo confirmo con el capitán. Malik buscó su teléfono. O quizás debería llamar directamente a atención al cliente. Creo que tengo derecho a presentar una queja antes de cambiar mi asiento, especialmente cuando la solicitud parece específica. El comportamiento profesional de Sandra decayó por un momento. Señor, realmente no hay necesidad de escalar esto. Si no estás dispuesto a mudarte, encontraremos otra solución. En realidad, se escuchó una voz detrás de ellos. Estaría feliz de cambiar de asiento. Todas las cabezas se giraron para ver a un caballero mayor de pie en el pasillo, Harold de la Puerta. Estoy en 28B y no me importa mudarme aquí. Estos hermanos deben permanecer juntos, especialmente cuando se dirigen a un evento familiar. El alivio inundó el rostro de Sandra. Eso sería perfecto, señor. Gracias por su flexibilidad. La señora Carrington, sin embargo, estaba menos contenta. Ella miró desde Harold hasta el asiento vacío al lado de los hermanos, con sus labios apretados en una fina línea. Eso es muy amable, pero esperaba el asiento del pasillo. Tengo una condición médica que requiere viajes frecuentes al baño. Harold sonrió genialmente. Bueno, yo mismo soy un hombre de ventanas. Siempre lo he sido. Me encanta mirar las nubes. Entonces, yo tomaría el asiento del medio aquí, dejándote el pasillo. Esto funciona para todos, ¿no? Superada en maniobras. La señorita Carrington asintió rígidamente y tomó su lugar en el asiento del pasillo junto a Malik. Harold recogió sus pertenencias y avanzó, acomodándose en el asiento del medio entre los hermanos con un suspiro de satisfacción. Encantado de continuar nuestra conversación, le dijo a Zora, como si el tenso intercambio nunca hubiera ocurrido. Me contabas de tu investigación. Mientras Sandra se alejaba para ayudar a otros pasajeros, Malik captó la mirada de su hermana por encima de la cabeza de Harold. Un silencioso entendimiento surgió entre ellos. El familiar y cansado reconocimiento de otra microagresión se desvaneció. Otra posible confrontación se disipó, pero algo en este caso los había herido más profundamente de lo habitual. Quizás era la anticipación de su regreso a casa, el orgullo que habían sentido momentos antes, ahora empañado por este recordatorio de que ningún éxito, por mucho que lo lograran, podría protegerlos completamente de los prejuicios. La señorita Carrington se afanaba con su teléfono, evitando deliberadamente el contacto visual con sus hermanas. La cabina seguía llenándose de pasajeros, los sonidos habituales del embarque se reanudaban a su alrededor, pero el ambiente en la fila 16 seguía cargado de tensiones tácitas. Mientras los auxiliares de vuelo comenzaban con sus comprobaciones previas a la salida, Zora se inclinó hacia adelante para dirigirse a la señorita Carrington. Espero que tenga un buen vuelo, dijo, con la compostura de su académica firmemente en su sitio. Si necesita adelantarse durante el viaje, no dude en preguntar. La señora Carrington levantó la vista, sorprendida por la rama de olivo. Gracias, respondió tras un momento de vacilación. Se lo agradezco. La interacción podría haber terminado ahí, con la tensión calmada y el vuelo transcurriendo sin más incidentes. Pero cuando el avión comenzó a alejarse de la puerta, Sandra regresó a su fila, esta vez con otra azafata, una mujer negra más joven cuyo nombre en la etiqueta decía Yasmín. Disculpen, dijo Sandra dirigiéndose a Malik y Zora. Parece que hay otro problema con la distribución de los asientos. Necesitamos que uno de ustedes se mueva después de todo. Malik la miró con incredulidad. Ya hemos resuelto esto. Harold amablemente se ofreció a cambiar. Sí, pero nos hemos dado cuenta de que la señora Carrington necesita sentarse con su compañera de viaje por razones médicas. Sandra señaló a un hombre que estaba de pie en el pasillo, el mismo hombre elegante de primera clase. El señor Carrington ha accedido a ceder su asiento de primera clase para unirse a su esposa, pero necesitamos acomodarlos a ambos en esta fila.
Lo absurdo de la situación no pasó desapercibido para nadie. Harold frunció el ceño. Solo me moví de mi asiento original para ayudar. Ahora quieres que se muevan de todos modos. Yasmín, la otra azafata, parecía incómoda. Miró a Sandra con una mirada inquisitiva, pero guardó silencio. Esto es ridículo, dijo Sora rotundamente. Primero, nos pides que nos separemos para que la señorita Carrington pueda tener un asiento en el pasillo. Cuando eso se resuelva gracias a la amabilidad de otro pasajero, creas una nueva razón para desplazarnos. ¿Qué está pasando realmente aquí? La expresión de Sandra se endureció. No pasa nada. Intentamos atender una necesidad médica que no se mencionó hasta ahora, señaló Malik. Y de repente, su esposo está dispuesto a ceder su asiento de primera clase cuando antes no había mostrado interés en su situación. El señor Carrington se aclaró la garganta. No me enteré del problema hasta que el capitán me lo informó. ¿El capitán? Malik arqueó las cejas. Así que el capitán está involucrado en esta distribución de asientos, pero no pudo hablar conmigo cuando se lo solicité. Un tenso silencio se apoderó del grupo. Otros pasajeros comenzaban a darse cuenta, girando las cabezas hacia el alboroto. Señor, dijo Sandra en voz baja pero firme. Tendré que insistir en que usted o su hermana se cambien de asiento. Si siguen sin cooperar, quizá tengamos que llamar a seguridad. La amenaza implícita flotaba en el aire. Malik sintió un calor familiar subirle por la nuca. La ira que había aprendido a reprimir desde la infancia, la indignación justificada que la sociedad le había enseñado, era peligrosa para un hombre negro. Miró a Yasmín, esperando algo de solidaridad, pero ella apartó la mirada. El conflicto entre la obligación profesional y la comprensión personal era evidente en su postura. Fue Harold quien rompió el bloqueo. Disculpe, dijo, poniéndose de pie a pesar del movimiento del avión. Me gustaría hablar con el capitán. Sandra parpadeó. Señor, debe permanecer sentado durante el rodaje. El capitán se está preparando para el despegue. Entonces le sugiero que detenga el avión, respondió Harold con calma. Porque lo que estoy presenciando parece ser un trato discriminatorio a estos pasajeros, y como exabogado de derechos civiles, lo encuentro profundamente preocupante. Las palabras cayeron como un trueno. El rostro de Sandra palideció. Los ojos de Yasmín se abrieron de par en par. Los Carrington intercambiaron miradas. Señor, esa es una acusación muy grave, logró decir Sandra. Sí, lo es, asintió Harold. Una que estoy dispuesto a investigar por los canales apropiados si es necesario. Ahora, o volvemos a nuestros asientos y continuamos con el vuelo, o sugiero que tengamos esa conversación con el capitán que el señor Jackson solicitó antes. Malik sintió vibrar su teléfono en el bolsillo, un mensaje de Sora. Harold marchó con el Dr. King y es abogado de derechos civiles. Giro inesperado. A pesar de la tensión, Malik tuvo que contener una sonrisa. Que su hermana encuentre el humor incluso ahora. El enfrentamiento se prolongó durante un largo rato antes de que Sandra finalmente cediera. Hablaré con el capitán, dijo con rigidez, luego se dio la vuelta y se dirigió a la cabina. Yasmín se quedó atrás, con evidente incomodidad. Disculpe la confusión, dijo en voz baja. ¿Les traigo agua a alguien mientras solucionamos esto? Sería maravilloso. Gracias, respondió Harold amablemente, aparentemente inmune a la tensión que lo rodeaba. Y quizás algo de información sobre la política de la aerolínea respecto a la asignación de asientos para mi propio conocimiento. Mientras Yasmín se alejaba para buscar agua e información sobre la política, el señor Carrington volvió a carraspear. Quizás debería volver a mi asiento hasta que esto se resuelva. Quizás deberías, asintió Sora. Su tono dejaba claro que había descubierto la farsa. A solas con la señorita Carrington, un silencio incómodo se apoderó de la fila 16. Harold, aparentemente ajeno a la incomodidad, volvió a charlar de su bisnieta, mostrando fotos de su teléfono a
Cualquiera que quisiera mirar. Los minutos se convirtieron en casi media hora. El avión permaneció en la pista, con los motores al ralentí. Los pasajeros empezaron a murmurar, mirando sus relojes y teléfonos, preguntándose por el retraso. Finalmente, la voz del capitán llegó por el intercomunicador. Damas y caballeros, les habla el capitán Reynolds. Tenemos un ligero retraso debido a algunos problemas administrativos. Deberíamos estar en camino en breve. Auxiliares de vuelo, por favor, prepárense para una breve reunión en la cocina. Sandra regresó a recoger a Yasmín, evitando deliberadamente el contacto visual con la fila 16 mientras se dirigían a la parte trasera del avión. La reunión fue breve pero animada, con Sandra gesticulando enfáticamente mientras Yasmín asentía con creciente reticencia. Cuando regresaron, fue Yasmín quien se acercó a su fila. Señor Jackson, señorita Jackson, el capitán quisiera hablar con usted. Si pudieran seguirme, por favor. Malik y Sora intercambiaron miradas. ¿Los dos?, preguntó Malik. Sí, por favor, confirmó Yasmín. Y también el señor Harold Jensen, si está dispuesto. Harold se levantó de inmediato, por supuesto, siempre dispuesto a charlar con la persona a cargo. Mientras se dirigían a la parte delantera del avión, siguiendo a Yasmín, Malik sintió las miradas de todos los pasajeros sobre ellos, algunos curiosos, otros molestos por el retraso, otros comprensivos, como si hubieran presenciado o vivido situaciones similares. El capitán los recibió en el pequeño espacio justo fuera de la cabina, un hombre alto, de hombros anchos, con canas en las sienes y el porte seguro de alguien acostumbrado a la autoridad. Su etiqueta decía David Reynolds con gorra. Señor y señora Jackson, señor Jensen, los saludó con un firme apretón de manos. Entiendo que ha habido cierta confusión con la disposición de los asientos. Me gustaría escuchar su perspectiva directamente. Malik agradeció la cercanía del capitán. Ha habido más que confusión, capitán. Ha habido lo que parece ser un trato discriminatorio. Mi hermana y yo fuimos el objetivo específico de ceder nuestros asientos cuando había otras opciones disponibles. Cuando eso no funcionó, de repente surgieron nuevas razones por las que necesitábamos cambiarnos. Ya veo. La expresión del capitán Reynolds permaneció neutral. Y señor Jensen, tengo entendido que presenció esta interacción. Yo sí, confirmó Harold. Ofrecí cambiar de asiento para resolver el problema inicial, solo para que la solución fuera rechazada después con una nueva justificación. Parecía selectivo e incompatible con la política habitual de adaptaciones. El capitán Reynolds asintió pensativo. Señorita Jackson, ¿tiene algo que añadir? Sora, siempre académica, fue precisa y metódica. La interacción siguió un patrón clásico de sesgo ofuscado. La solicitud inicial parecía neutral, pero se dirigía específicamente a nosotros. Al ser cuestionada, las justificaciones cambiaron. Cuando se ofrecieron soluciones que habrían resuelto el problema planteado, se inventaron nuevos problemas. En todo momento, hubo una amenaza implícita de escalada si no cumplíamos. El capitán asimiló esta información y luego se volvió hacia Yasmín. Auxiliar de vuelo Williams, usted, estuvieron presentes en partes de esta interacción. ¿Qué observaron? Yasmín dudó, sus ojos se dirigieron hacia donde Sandra observaba desde la cocina. Llegué después de la interacción inicial, pero observé que se les pedía a los hermanos Jackson que se movieran a pesar de que otro pasajero ya se había ofrecido a resolver el problema de los asientos. ¿Y les pareció inusual?, insistió el capitán. Sí, señor. No se ajustaba a nuestras prácticas habituales para resolver conflictos de asientos. El capitán Reynolds se frotó la barbilla pensativo. Necesito aclarar algo. La seguridad y la dignidad de cada pasajero de este avión es mi responsabilidad. Si se produce discriminación bajo mi mando, debo abordarlo de inmediato. Se volvió hacia Malik y Sora. Le debo una disculpa de parte de la aerolínea.
Esta situación no se manejó adecuadamente y presentaré un informe formal del incidente. Mientras tanto, necesito tomar una decisión sobre el vuelo de hoy. ¿Cuáles son nuestras opciones? Malik preguntó. Varios, respondió el capitán. Podemos continuar el vuelo con ustedes en sus asientos originales. Podemos organizar que los Carrington se reubiquen en otro vuelo, o si no se sienten cómodos en este avión con esta tripulación, podemos organizarles un transporte alternativo con una compensación completa. Sora intervino. Creo que preferimos continuar con nuestros planes originales. Tenemos familiares esperándonos en Atlanta, pero me gustaría tener la seguridad de que este tipo de ataques no continuarán durante el vuelo. Tienes mi palabra, dijo con firmeza el capitán Reynolds. Abordaré esto con mi equipo inmediatamente. Se volvió hacia Harold. Señor Jensen, ¿estaría dispuesto a regresar a su asiento original con nuestro agradecimiento por su intervención? Harold sonrió. Por supuesto, capitán, aunque estaba disfrutando de la compañía en la fila 16. Le guiñó un ojo a Sora. Quizás la señora Jackson pueda continuar contándome sobre su fascinante investigación durante el servicio de bebidas. Mientras se preparaban para regresar a sus asientos, el capitán Reynolds colocó una mano sobre el hombro de Malik Unk. Señor Jackson, tengo entendido que solicitó hablar conmigo antes y se le negó. Eso por sí solo es preocupante. Quiero que sepa que mi puerta, o cortina, por así decirlo, siempre está abierta para pasajeros con inquietudes legítimas. Malik asintió. Te lo agradezco, capitán. Regresaron a la cabaña y encontraron a una Sandra calmada informándoles a los Carrington de la resolución. El señor Carrington regresaría a su asiento de primera clase y la señora Carrington permanecería en el asiento del pasillo de la fila 16 con Malik en el medio y Sora en la ventana. Harold regresaría al 28B. Mientras se acomodaban nuevamente en sus asientos, se escuchó un anuncio por el intercomunicador. Damas y caballeros, les presento al capitán Reynolds. Quiero disculparme por la demora. Despegaremos en unos momentos. También quiero aprovechar esta oportunidad para recordar a todos que esta aerolínea tiene tolerancia cero ante cualquier tipo de discriminación. Todo pasajero merece respeto y dignidad. Si experimenta o presencia algo contrario a esta política, no dude en comunicárselo a un asistente de vuelo o solicitar hablar conmigo directamente. Gracias por su paciencia y estaremos en el aire en breve. Un murmullo se extendió por la cabina mientras los pasajeros procesaban el inusual anuncio. Malik captó la atención de Yasmín cuando ella pasó junto a su fila y ella le dio un pequeño gesto de asentimiento apreciativo. La señora Carrington, ahora retirada junto a ellos, miraba fijamente hacia adelante. Su rostro era una máscara de neutralidad controlada. Después de un momento, se volvió hacia Malik. Quiero dejar claro que nunca tuve intención de discriminar. Yo simplemente quería sentarme con mi marido. Entiendo que quieras sentarte con la familia, respondió Malik tranquilamente. Mi hermana y yo queríamos lo mismo. La señora Carrington tuvo la gracia de parecer algo acosada. Bueno, en cualquier caso, parece que compartiremos esta disputa por mucho tiempo. Sí, asintió Malik. Prometo no quitarte el apoyabrazos si me muestras la misma cortesía. Un esbozo de sonrisa cruzó el rostro de la señorita Carrington. Trato. Cuando el avión finalmente comenzó a acelerar por la pista, Sora se inclinó sobre Malik para dirigirse a la señorita Carrington. Me di cuenta de tu anillo de bodas antes. Es hermoso. Art Deco Vintage. Sorprendida por la rama de olivo, la señorita Carrington miró su mano. Sí, en realidad era de mi abuela. ¿Cómo lo supiste? Hice mi investigación doctoral sobre la cultura material y la formación de la identidad. Las joyas a menudo nos dicen más sobre los valores sociales que los registros escritos, especialmente a través de fronteras raciales y económicas. Eso suena fascinante, admitió la señora Carrington un tanto a regañadientes. Así fue, asintió Sora. Las personas suelen ser más parecidas que diferentes cuando analizamos lo que deciden apreciar a lo largo de las generaciones.
El detalle sutil no pasó inadvertido para la señorita Carrington, quien se quedó en silencio mientras el avión se elevaba en el aire. Una vez que alcanzaron la altitud de crucero, Malik sacó su libro, el que Zora le había regalado para Navidad. La calidez de otros hijos de Isabelle Wilkerson. La señora Carrington miró la portada y luego apartó la mirada rápidamente, pero no antes de que Malik notara que ella reconocía el título. ¿Lo has leído?, preguntó, en parte por genuina curiosidad, en parte como una oferta de paz. La señora Carrington dudó. Mi club de lectura lo seleccionó el año pasado. No lo terminé. Era más largo de lo que esperaba. Es denso, reconoció Malik. Pero valió la pena el esfuerzo. Me ayudó a comprender el viaje de mis abuelos de Mississippi a Chicago en los años 40. Algo cambió en la expresión de la señorita Carrington, una sutil suavización. Mi familia ha estado en Boston durante generaciones. A veces olvido lo reciente que fue la gran migración. Mis abuelos nunca hablaron mucho de por qué se fueron, continuó Malik. Solo que había más oportunidades en el norte. No fue hasta que fui mayor que comprendí lo que dejaban atrás. La familia de mi esposo es de Georgia, ofreció la señora Carrington inesperadamente. Su abuelo tenía un pequeño negocio en Atlanta. Por eso lo visitamos tan a menudo. Conexiones familiares. ¿Qué tipo de negocio?, preguntó Zora. Una farmacia. Uno de los pocos negocios de barrios blancos que atendía a la comunidad negra durante la segregación. Había un dejo de orgullo en la voz de la señorita Carrington. El abuelo de Richard creía que la atención médica no debía estar segregada, incluso cuando todo lo demás lo estaba. Eso era progresista para la época, reconoció Zora, aunque aún operaba dentro de un sistema fundamentalmente injusto. La señora Carrington apretó los dientes. Hizo lo que pudo en el mundo tal como era. Mucha gente lo hacía, intervino Malik, sintiendo que los instintos académicos de su hermana amenazaban con abrumar la frágil relación que habían establecido. Nos vamos a Atlanta para una celebración familiar. El 50º aniversario de bodas de mis padres. 50 años, la expresión de la señorita Carrington se suavizó de nuevo. Es todo un logro. Richard y yo acabamos de celebrar 32. ¿Algún consejo para alguien que aún no está en el camino del matrimonio?, preguntó Malik. La señorita Carrington consideró la pregunta seriamente. Elige a alguien que te haga reír, sobre todo cuando estés enfadado, y baños separados si te lo puedes permitir. Zora rió con una genuina sorpresa. De hecho, es un excelente consejo. La conversación continuó mientras los auxiliares de vuelo comenzaban a servir las bebidas. Yasmín sirvió su fila personalmente, con un trato cálido y atento. Cuando llegó a la señora Carrington, sonrió con cortesía profesional. ¿Qué le pongo, señora? Jugo de tomate, por favor. Sin hielo. La señorita Carrington aceptó la bebida y añadió, gracias. Mientras Yasmín se marchaba, la señorita Carrington se volvió hacia Malik, el auxiliar de vuelo que estaba aquí antes. Sandra, no es mala persona. Hemos volado juntos muchas veces. Siempre ha sido servicial. Quizás a usted, observó Zora en voz baja. Señorita. Carrington se sonrojó levemente. Lo que quiero decir es que no creo que tuviera intención de discriminar. La mayoría de las discriminaciones no son intencionales, respondió Zora, adoptando la actitud de profesora. Es el resultado de sesgos inconscientes, patrones sistémicos y suposiciones no examinadas. Puede que Sandra no pensara conscientemente, voy a atacar a estos pasajeros negros. Pero al enfrentarse a un problema que resolver, su mente nos identificó automáticamente como las personas más adecuadas para incomodar. Esa es una interpretación bastante poco caritativa, se irritó la señora Carrington. Pero con respaldo estadístico, replicó Zora. Mi investigación se centra precisamente en este tipo de interacciones.
Los datos son bastante claros en cuanto a la frecuencia con la que se les pide a las minorías que se adapten o se incomoden a sí mismas en comparación con sus contrapartes blancas. Estoy segura de que su investigación es muy exhaustiva, dijo la señora Carrington con rigidez. Pero no todos son un caso de estudio. En realidad, todo el mundo lo es, respondió Sora. Así es como funciona la sociedad. Todos somos puntos de datos en la experiencia de los demás. Malik, sintiendo que la conversación volvía a desviarse hacia la confrontación, intervino. Hablando de puntos de datos, a Sora le acaban de ofrecer un puesto en Emory. Es posible que regrese a Atlanta pronto. Esto redirigió con éxito la conversación ya que la señorita Carrington expresó un interés genuino en el campus de Emory. Los jardines son preciosos en primavera. La sobrina de Richard se graduó de la Facultad de Derecho el año pasado. A medida que continuaba el vuelo, surgió una dinámica inesperada en la fila 16. La señora Carrington, Elena, como la conocían ahora, se relajó gradualmente, compartiendo historias sobre sus nietos y su trabajo como administradora del hospital. Malik habló sobre su firma de arquitectura y su reciente ascenso. Sora describió su investigación en términos accesibles para quienes no son académicos. No se hicieron exactamente amigos, pero lograron algo quizás más significativo, el reconocimiento de la humanidad del otro. Aproximadamente a la mitad del vuelo, como lo había prometido, Harold se dirigió desde la parte trasera del avión para continuar su conversación con Sora. Se detuvo en su fila, radiante ante la atmósfera ahora civilizada. ¿Te importa si te interrumpo un momento?, preguntó. Quería mostrarle a la señorita Jackson algunas fotos de mi bisnieta. Me acaban de enviar un nuevo lote por mensaje de texto. Por favor. Elina hizo un gesto hacia el espacio limitado que tenían delante. Aunque me temo que no hay mucho espacio para que puedas permanecer de pie cómodamente en el pasillo. Oh, no tardaré más de un minuto, le aseguró Harold, sacando su teléfono. Miren este angelito que nació ayer y ya tiene los ojos de su abuela. Mientras admiraban las fotos del bebé, Harold mencionó casualmente, ¿sabes? He estado pensando en nuestra experiencia de hoy. Me recuerda a algo importante. ¿Qué es eso?, Malik preguntó. Ese progreso no siempre es lineal. A veces avanzamos 2 pasos y retrocedemos 1, pero la dirección general importa. Harold entrecerró los ojos. Cuando era un joven abogado en los años 60, nadie habría investigado una disputa por la asignación de asientos que involucrara a pasajeros negros. El hecho de que el capitán se lo tomara en serio es un progreso. Pequeños avances, señaló Sora. Todo progreso empieza con pequeños avances, replicó Harold. Como esta pequeña, señaló la foto de su bisnieta. Ella está naciendo en un mundo que todavía tiene defectos, que todavía es injusto en muchos sentidos, pero es mejor que el que yo viví, y sospecho que será aún mejor cuando tenga mi edad. Eleanor había estado estudiando las fotos en silencio. Ahora levantó la vista. Ella es hermosa. ¿Cómo se llama? Sophia Elizabeth, respondió Harold con orgullo. Se llama así en honor a mi difunta esposa. Un bonito homenaje, murmuró Elina. Harold se guardó el teléfono en el bolsillo. Bueno, debería volver a mi asiento. Pero antes de irme, bajó la voz conspirativamente. Quería mencionar que esta conversación, toda esta experiencia de hoy, sería una excelente adición a su Centro de Estudios de Justicia Racial, profesor Jackson. Los estudios de casos del mundo real son invaluables para los estudiantes. Los ojos de Sora se abrieron de par en par. ¿Cómo se enteró del centro? No creo haberlo mencionado específicamente. Harold le guiñó un ojo. Cuando uno ha ejercido la abogacía durante tanto tiempo como yo, aprende a escuchar con atención y a conectar los puntos. Usted mencionó su enfoque de investigación y la nueva iniciativa de Emory ha estado en las revistas académicas. Deducción simple. Sigue sorprendiéndome, señor Jensen. Malik sonrió. A mi edad, ese es el mayor cumplido. Harold hizo una pequeña reverencia. Disfruten el resto de su vuelo,
amigos. Y la señorita Carrington se dirigió directamente a Eleanor. Espero que esta fila te haya resultado tan educativa como sospecho que les habrá parecido a tus compañeros de asiento. Con ese último disparo pronunciado con un encanto tan suave que de ninguna manera podía ofender, Harold regresó al asiento 28B. Eleanor se sentó en silencio por un momento. Es todo un personaje. Lo es, coincidió Malik. Y un buen recordatorio de que los aliados vienen en todas las formas. ¿Es así como lo ves? ¿Un aliado? Eleanor preguntó. Hoy. Absolutamente. Malik asintió. Él habló cuando habría sido más fácil permanecer en silencio. Esa es la definición de alianza. Eleanor consideró esto. Nunca he pensado en si necesito o no ser un aliado. Yo simplemente vivo mi vida, eso es un privilegio. Sora afirmó con total naturalidad. La capacidad de simplemente vivir tu vida sin considerar cómo los sistemas de poder y prejuicios pueden afectarte a ti o a los demás. La postura de Elena se endureció, pero en lugar de la respuesta defensiva que Malik esperaba, preguntó, ¿enseñas a tus estudiantes a empezar con acusaciones como esa? Sora parpadeó, sorprendida por la pregunta. No fue una acusación. Fue una observación. Me pareció una acusación, replicó Elena. Y si su objetivo es educar en lugar de alienar, podría considerar cómo se reciben sus observaciones. Un silencio incómodo cayó entre ellos. Malik observó a su hermana procesar esta retroalimentación. Sora, que brillaba en las salas de conferencias y congresos, pero que a veces tenía dificultades con los aspectos más confusos y emocionales de la interacción humana. Es un punto válido, admitió Sora finalmente. En entornos académicos, la precisión a menudo triunfa sobre la diplomacia, pero las conversaciones del mundo real requieren ambas. Elena asintió, pareciendo satisfecha con este reconocimiento. Por si sirve de algo, entiendo lo que dices sobre el privilegio. No soy del todo ignorante de estos conceptos. Mi hija es trabajadora social en Chicago. Ella me ha estado educando. Digamos. Chicago. Malik se animó. ¿Dónde trabaja ella? Servicios familiares de Southside, respondió Elina. Se especializa en atención basada en el trauma para jóvenes. Sora y Malik intercambiaron miradas de sorpresa. Mi pareja trabaja allí como voluntaria, dijo Sora. David Mercer. Él dirige su programa de baloncesto los fines de semana. Los ojos de Eleanor se abrieron de par en par. David, alto, cabeza rapada, siempre calzando esas zapatillas de colores. Es él, se rió Sora. Está convencido de que el calzado adecuado es esencial para conectar con los adolescentes. Katie lo menciona todo el tiempo. Los niños lo adoran. Elina meneó la cabeza con incredulidad. Qué pequeño es el mundo. Más pequeño de lo que pensamos. Malik estuvo de acuerdo y se encontró sonriendo genuinamente ante esta conexión inesperada. El resto del vuelo transcurrió en una extraña y tentativa tregua. No resolvieron los problemas profundos de la desigualdad racial o los prejuicios personales. No se convirtieron en mejores amigos, pero hicieron algo quizás más radical en el mundo dividido de hoy. Reconocieron la complejidad de cada uno. Cuando el avión inició su descenso hacia Atlanta, la voz del capitán Reynolds se escuchó nuevamente por el intercomunicador. Damas y caballeros, estamos iniciando nuestra aproximación final al Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson. El clima en Atlanta es hermoso, 78 grados con cielos despejados. En nombre de toda la tripulación, quiero agradecerles por volar con nosotros hoy. Hubo una pausa. Luego continuó. También quiero agradecerles personalmente su paciencia con nuestra salida retrasada. Creo firmemente que a veces el viaje es tan importante como el destino. Hoy, creo que se mantuvieron conversaciones importantes en este avión. Conversaciones que nos recuerdan que, si bien podemos provenir de diferentes orígenes y experiencias, todos somos compañeros de viaje que merecemos respeto y comprensión. Elina miró a Malik y Sora con una pregunta en los ojos. ¿Lo hicieron?
No le dijimos nada después de nuestra reunión, le aseguró Malik. Parece que sacó sus propias conclusiones. Mientras se preparaban para aterrizar, Alener dudó y luego habló. Quiero disculparme por mi comportamiento anterior. No solo por el problema de los asientos, sino por mi actitud. No es una excusa, pero Richard y yo tuvimos una discusión importante esta mañana. Ya estaba molesto cuando abordé. Todos tenemos días malos, ofreció Malik con generosidad. Sí, pero los días malos de la mayoría de la gente no implican incomodar a los demás ni perpetuar patrones dañinos, respondió Elena, haciendo eco de la terminología académica de Sora con sorprendente precisión. Tengo que reflexionar. Es todo lo que podemos hacer, dijo Sora, con un tono más suave que antes. Reflexionar, aprender e intentar hacerlo mejor la próxima vez. El avión aterrizó suavemente, rodando hacia la puerta de embarque mientras los pasajeros comenzaban el ritual habitual de recoger sus pertenencias y revisar los teléfonos en busca de mensajes perdidos. El teléfono de Eleanor vibró casi de inmediato. Richard espera en la recogida de equipaje, informó, y luego dudó. ¿Te esperan tus padres?, preguntó. Sí, deberían estar en la zona de llegadas, respondió Malik, sacando su equipaje de mano de debajo del asiento. Espero que la celebración de tu aniversario sea maravillosa, dijo Elina con lo que parecía genuina calidez. 50 años es realmente extraordinario. Gracias, sonrió Sora. Espero que tu visita con tu familia sea tranquila. Al desembarcar, Sandra estaba en la puerta, despidiéndose de los pasajeros con una sonrisa profesional. Cuando Malik y Sora se acercaron, su sonrisa flaqueó ligeramente, pero logró asentir respetuosamente. Gracias por volar con nosotros hoy. Gracias por su servicio, respondió Malik. Neutralmente. Yasmín, que estaba cerca, captó su mirada y le hizo un sutil gesto de aprobación con el pulgar. Malik le devolvió el gesto con una sonrisa. En la pasarela, Harold los esperaba, apoyado en un bastón que no se había notado durante el vuelo. Pensé en esperar y salir con mis amigos de la fila 16, explicó. Las piernas viejas necesitan un poco de estiramiento después de estar acalambradas en clase turista. Sería un honor para la compañía. Malik ofreció su brazo para apoyarse, lo cual Harold aceptó con dignidad. Mientras atravesaban la terminal, Harold preguntó, entonces, ¿qué les dirás a tus padres sobre este vuelo? Malik y Sora intercambiaron miradas. Todo, dijeron al unísono, y luego rieron. Nuestros padres nos criaron para decir la verdad, explicó Sora. Incluso cuando es incómodo, añadió Malik. Papá siempre dice que la comodidad nunca cambia nada que valga la pena cambiar. Harold asintió con aprobación. Tu padre es un hombre sabio, espero conocerlo algún día. Deberías venir. A la celebración, sugirió Sora impulsivamente. Es sábado por la noche en el Centro Cultural Westside. Estábamos celebrando una cena y baile en su honor. Harold parecía genuinamente conmovido por la invitación. Es muy amable, pero no podía interferir en un evento familiar. Después de hoy, creo que calificas como familia honoraria, insistió Malik. Y además, a mis padres les encantaría conocer al hombre que ayudó a sus hijos a mantenerse firmes. Bueno, cuando lo pones así, sonrió Harold. Me encantaría asistir. A mi hija y a su familia no les importaría prestarme una velada. De todos modos, Sofía se llevará toda la atención. Al acercarse a la salida de seguridad, Malik vio a sus padres de inmediato. Su padre, alto y distinguido, con el pelo entrecano. Su madre, menuda pero imponente, con su colorido vestido. Llevaban un cartel hecho a mano. Bienvenidos a casa. Nuestro orgullo y alegría. Malik sintió la familiar opresión en la garganta que siempre acompañaba estas bienvenidas. La inmensa gratitud por los padres que habían construido una base lo suficientemente sólida para que sus hijos se mantuvieran firmes en un mundo que no siempre los recibía con los brazos abiertos.
Aquí están, le dijo a Sora, quien ya saludaba con entusiasmo. Harold siguió su mirada. Ah, ya veo de dónde saca su presencia, señor Jackson, y su sonrisa, señorita Jackson. Al acercarse, sus padres se apresuraron a abrazarlos. Se hicieron las presentaciones. La historia de Harold fue relatada brevemente con gran aprecio, y se intercambiaron datos de contacto para coordinar la asistencia del sábado. Tenemos mucho que contarles, les dijo Sora a sus padres, cogiendo del brazo a su madre. Sobre el vuelo, sí, pero también sobre nuestras noticias. Noticias, las cejas de su padre se alzaron. Buenas noticias, espero. Malik sonrió. De las mejores, papá. Del tipo que hace que todos tus sacrificios valgan la pena. Mientras caminaban hacia la salida, la familia Jackson y su nuevo amigo Harold Malik reflexionaron sobre el viaje del día. Lo que había comenzado como un simple vuelo se había convertido en algo más significativo. Un microcosmos de un viaje social más amplio que aún continúa en Estados Unidos. Hubo conflicto y malentendidos, prejuicios y defensa, pero también crecimiento, conexión, en última instancia, una especie de progreso tentativo. No era perfecto. Los sistemas que permitieron la discriminación inicial permanecieron prácticamente intactos. Sandra continuaría su carrera, quizás un poco más consciente de sus prejuicios, pero no transformada fundamentalmente. Elina regresaría a su vida privilegiada en Boston, aunque quizás con nuevas perspectivas que considerar, y Malik y Sora continuarían navegando en un mundo que a veces los dejaba sin palabras. Pero en ese momento, caminando por el aeropuerto de Atlanta con su familia, tanto biológica como recién formada, Malik sintió algo parecido a la esperanza. No la ingenua esperanza de una transformación instantánea, sino la esperanza resiliente que surge al presenciar pequeños pasos en la dirección correcta. La esperanza que surge de saber que, si bien el camino hacia la justicia es largo y a menudo difícil, cada conversación, cada confrontación, cada conexión nos hace avanzar poco a poco. Al salir al brillante sol de Atlanta, Harold se volvió hacia ellos. Saben, he estado pensando en qué regalarles a sus padres por su aniversario. ¿Sería presuntuoso ofrecer un brindis en su celebración? Para nada, le aseguró Sora. Se sentirían honrados. Excelente, los ojos de Harold brillaron. Porque descubrí que a mi edad, las historias son los mejores regalos que uno puede dar, y el vuelo de hoy me ha dado una buena historia sobre sus extraordinarios hijos. Malik se rió. No nos hagas parecer más heroicos de lo que éramos. Solo intentábamos mantener nuestros asientos. A veces, respondió Harold, con la voz asumiendo la gravedad de su experiencia en derechos civiles. Mantener el asiento es el acto más revolucionario de todos. Mientras se dirigían al estacionamiento, con sus padres caminando delante con Sora, Harold le puso una mano en el hombro a Malik. El Centro de Estudios de Justicia Racial de tu hermana. Marcará la diferencia. ¿Verdad? Malik asintió. Si alguien puede traducir la investigación académica en un cambio real en el mundo, son Sora y tu arquitectura. ¿Marcará la diferencia también? La pregunta pilló a Malik por sorpresa. Nunca había pensado en su trabajo había usado esos términos antes. Lo había visto como una carrera, una pasión, pero no necesariamente como un vehículo para el impacto social. Estoy diseñando un centro comunitario en el Southside de Chicago, dijo tras un momento de reflexión. Incluirá viviendas asequibles, una guardería y espacios para negocios locales. No está cambiando el mundo, pero sí está cambiando un barrio, terminó Harold por él. Y los barrios forman ciudades, y las ciudades forman naciones. Nunca subestimes el poder de crear espacios donde la gente pueda prosperar. Al llegar al coche, el padre de Malik abrió la puerta, con el rostro radiante de orgullo mientras veía acercarse a sus hijos. En ese momento, Malik comprendió con perfecta claridad lo que sus padres siempre habían sabido: que el progreso no se mide en grandes gestos ni cambios radicales,
sino en el efecto acumulado de las acciones, decisiones y posturas individuales. El vuelo 2187 se había. El avión aterrizó brevemente en la pista, pero el viaje, el verdadero viaje hacia la comprensión y la justicia, continuó mucho después de Will Sapp, llevando a sus pasajeros hacia un destino aún por definir. Una conversación, una conexión, una revelación a la vez.